Buenos días, bienvenidos a nuestro séptimo video ya de nuestro curso de diseño de planos eléctricos asistido por CAD. Bueno, en este video nosotros diseñaremos y hablaremos un poco del tema de los formatos establecidos, las viñetas y cómo crear el cuadro de cargas. Solamente en temas de diseño y para posteriormente poder diseñar nuestro proyecto. Bueno, antes de comenzar el diseño, vamos a hablar un poco de cómo se crean los formatos. Bueno, partimos como base con el formato A0, que tiene un largo horizontal de 1189 milímetros y una altura de 841 milímetros. Luego, el formato A1 es de 594 por 841. ¿Cómo podemos obtener las medidas de todos los formatos? Bueno, para poder obtener la medida de formato 0 a formato A1, tenemos que dividir por 2 la distancia mayor a nuestro plano, que en este caso sería 1189 dividido en 2, 1189 dividido en 2 es igual a 594,5. Se omiten los decimales y queda de 594 y los 841 se mantienen de forma horizontal. Para pasar al formato A2, acá nuestra dimensión mayor es de 841. Entonces, los 841 los dividimos en 2. 841 dividido en 2 es igual a 420,5. Mantenemos 420 en el alto y dejamos 594 en el largo. Para el formato A3 dividimos 594 en 2 y los 420 los mantenemos en el largo. Quedan los 420 y los 594 nos queda en 297 milímetros. Así podemos ir obteniendo nuestros formatos de trabajo. Esto está regido bajo normativa, ¿ya? Otro punto que nos exige la superintendencia son los márgenes. Todos los formatos, desde A0 hasta A3, tenemos que tener 30 milímetros o 3 centímetros de margen en nuestro costado izquierdo y todos los demás márgenes son de 10 milímetros. Dentro de esta área ya podemos establecer nuestro dibujo. Estos formatos yo los tengo predefinidos. Vamos a diseñar un formato y una viñeta para que ustedes después puedan crear los próximos formatos en su pantalla de AutoCAD. Ya. Otro punto. La viñeta normada por la Superintendencia de Electricidad es esta, donde vamos a tener una columna donde va a ir la ubicación, una segunda columna donde va a ir la inscripción de SEC, la fecha y el folio, y una tercera columna donde van a ir los datos de nuestro proyecto: el título del proyecto, contenido de la lámina, dirección comuna, lámina, fecha, escala, dibujo, quién dibujó, quién proyectó, los datos del instalador y los datos del propietario. Las medidas de esto están predefinidas, que se las voy a dejar en un PDF para que ustedes las puedan diseñar. Ya, de igual manera la trabajaremos en este curso para que puedan ir trabajando. Ustedes ya deben haber aprendido un poco el tema de los comandos de dibujo y modificar, por lo cual esta etapa del video sería muy rápida y fácil de hacer. A lo mismo que la vez anterior, vamos a dejarlo esto en capa 0 para que después, cuando necesitemos insertarlo en nuestro proyecto, venga sin propiedades. Entonces ahí le asignamos las propiedades de acuerdo al formato que hemos trabajado. Ya. Un cuadro de cargas no tiene medidas estándar, ya esto puede variar mucho.
tanto en altura como en ancho de cada uno de los espacios. Lo que sí se exige son espacios, sectores mínimos como predefinidos. Ya, en mi caso, o en el caso general, se trabaja con un formato bien simple que tiene una distancia de 7 milímetros entre líneas de altura. Tenemos un espacio de 14 milímetros mayor y en anchos tenemos de 20, 10. Eso lo podemos ir asignando de acuerdo a la dimensión de nuestro proyecto y a la cantidad de centros o de cargas que vamos poniendo. Ya, para partir lo vamos a hacer simple y después se pueden ya, haciendo este cuadro carga, van a poder generar los demás. Ya. Para ello, lo mínimo exigible son una columna de indique el tipo de tablero, si es TDA, TDF, con su símbolo de alumbrado, el número de circuito. Acá tenemos un espacio general de todas las cargas. En este caso pusimos 3 cargas. Pusimos luces de 100 watts, equipo fluorescente de 2x40, enchufes. Un total de centros, potencia total de carga en kilowatt y corriente total. Esta área de acá, donde van las cargas, puede ser modificable. Podemos poner más cargas o menos cargas. Lo demás tiene que ir sí o sí. Tablero, el tipo de tablero, el circuito, el total de centros, que hacen un conteo total de centros por cada uno de los circuitos, la potencia total en kilowatt, corriente total, las protecciones es que lleva de disyuntor automático o protector diferencial, y la canalización del conductor y el ducto, además de la ubicación. Vamos en la etapa final de nuestro proyecto, vamos a poder explicar un poco cómo se llena esto, realizar unos cálculos básicos y cómo definir nuestras protecciones y el conductor a utilizar y la ubicación de donde se ubica ese circuito. Ya, entonces comenzamos. Vamos a crear en este curso el formato A2, que es uno de los más utilizados en viviendas. Ya, ahora puedes utilizar cualquiera de estos. Va a depender 100% de la dimensión de la vivienda, y que pueda entrar en el formato. Ya, vamos a crear un formato A2 594 por 420 y vamos a crear nuestra viñeta con las dimensiones. Entonces, para crear nuestro formato vamos a dar inicio en rectángulo, vamos a ingresar las coordenadas que son 0x, 0y, inicio. Después tenemos 594 de línea horizontal y 420 de altura o línea vertical. Entonces ingresamos 594 línea X y 420 de altura. Al presionar 2 veces nuestra rueda, recuerden, nos va a traer la pantalla de todo lo dibujado al formato a presencia. Posteriormente tenemos que dar el margen. Para ello vamos a seleccionar desfase. El margen general son 10 y el de izquierdo es de 30. Entonces vamos a ingresar 10 y damos nuestro primer margen. Posteriormente el margen interior lo vamos a destruir o descomponer. Presionamos nuestro icono descomponer, seleccionamos botón derecho y ya queda separado. Como ya tenemos un margen de 10 milímetros, acá le vamos a dar 20 más porque son 30. Estas medidas se las voy a dejar en un PDF para que los tengan y puedan crear sus propios formatos. Entonces damos desfase 20. Seleccionamos, borramos y recortamos lo que está de más. Perfecto. Luego seleccionamos todo el formato y creamos el bloque formato A2.
presionamos aceptar y ya queda nuestro formato como tal hecho. Lo podemos copiar las veces que queramos y ya que puede quedar guardado en nuestra biblioteca de bloques y de archivos de documentos eléctricos. Ahora vamos a traer la viñeta para poder diseñarla. Vamos a control C, control V y nos trae nuestra viñeta, la cual ya está definida. De igual manera la vamos a generar. Entonces lo vamos a hacer en un proyecto nuevo. Entonces, como ya tenemos nuestro formato de A2 realizado, vamos a presionar guardar como, pondremos o lo guardaremos como formato A2, guardar, borramos. Vamos a crear un nuevo archivo para crear nuestra viñeta. Nuevo, seleccionamos abrir y nuestra viñeta tiene una dimensión general del rectángulo principal de 80 de altura y tenemos 110, 220 más 80, que nos da 110 más 110 más 80 de 300 milímetros. Entonces tenemos 80 de altura y 300 milímetros de largo. Si presionamos guardar como, pondremos viñeta, viñeta sec. Entonces presionamos nuestro rectángulo, comando rectángulo, iniciamos en 0x0y y tenemos un largo de 300 y una altura de 80. Ya con esto tenemos nuestro primer margen. Posteriormente tenemos que dar los márgenes, o sea, las columnas interiores. Para ello vamos a destrozar y daremos 110, 110 y 80. Entonces seleccionamos comando desfase, presionamos 110, 110, 110 y esto nos quedó de 80. Perfecto. ¿Qué otras dimensiones tenemos? Tenemos que la altura del título del proyecto es de 25 milímetros. Entonces, desfase 25. Como eso es solamente en este sector, vamos a eliminar la línea que nos sobra. Luego tenemos una distancia de 55 milímetros para dividir. Entonces seleccionamos desfase, ponemos 55 y recortamos lo que nos sobra. Posteriormente tenemos todas estas filas que nos va a dar todos estos datos, que son de 6 milímetros, y para ello tenemos una distancia en total de 30 milímetros. Entonces presionamos 30, posteriormente 6, recortamos y nuevamente desfasamos de 6 en 6. Luego tenemos acá la ubicación, acá la inscripción SEC y tendríamos ya nuestra viñeta como tal formada con las dimensiones requeridas. Ahora le tenemos que insertar los textos, lo cual se los voy a dejar como tarea para que lo vayan generando ustedes. Estos datos que están acá son los datos básicos. Lámina, les voy a explicar. Lámina quiere decir que es, si tenemos 3 láminas, acá tenemos que poner, insertar acá una lámina, si es que esta fuera la lámina 1, de 3. Quiere decir que tengo una lámina, es la primera lámina de 3 láminas.
Si fuera la segunda lámina sería 2 de 3 y si fuera la tercera lámina 3 de 3. La fecha es la fecha donde se entregó o desarrolló el proyecto. La escala en la que estamos trabajando, que puede ser 1 a 50, 1 a 100 o la que se nos adapte a nuestro formato. Quien dibujó el nombre o las iniciales, quien proyectó lo mismo y los demás datos que son nombre, root del propietario del instalador, la dirección y la comuna. Ahora vamos a dejar esto también como tarea para que ustedes lo puedan diseñar. Este formato ya está predefinido, entonces lo seleccionaremos, crearemos el bloque viñeta, aceptamos y ya lo guardamos como, entonces solamente presionamos guardar y cerramos nuestro bloque. Esto nos va a permitir después insertar el bloque de formato, insertar el bloque de viñeta, lo seleccionamos o creamos directamente el formato con la viñeta y después solamente copiamos los nombres. Bueno, señores, espero que este video les haya servido. Muchas gracias.